La Z101 presenta Migraceta. Migración desde la A hasta la Z. Con lo que necesitas saber sobre migración americana desde ahora, aquí en la Z. Migraceta. Conducido por Néstor Saldívar. Migraceta. Muy buenas tardes a todos los radioyentes, televidentes, todas las personas que siguen los distintos canales de Migraceta. En esta ocasión, que estamos aquí a través de Z101, en la emisora y en todos los demás canales establecidos para que ustedes conecten, estando tanto dentro de República Dominicana como fuera de este bello país. Yo soy Néstor Saldívar y hoy tenemos un programa que añade valor y más sentido a la frase que siempre digo, que lideramos los temas migratorios y la opinión en migración en tanto en República Dominicana como más allá. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar conversando con Roberto Cruz, el líder, un servidor migratorio establecido en Nueva York, ciudadano americano que se ha destacado en este ámbito tan interesante del servicio migratorio. Vamos a estar conversando sobre su vida, sobre cómo entró al servicio migratorio, sus recomendaciones a las personas para hacer gestión migratoria y cómo hacerlo bien. Hablamos también de todos los procesos, principalmente los procesos de petición familiar. Y hay algo interesante que vamos a ver con él, que él es un experto en eso. Es una manera de acelerar los procesos migratorios cuando un ciudadano pide a su cónyuge, qué cosas se pueden hacer, que él sabe muy bien cómo hablar de esto. Igualmente, estaré conversando un poco sobre una perspectiva desde mi vivencia, desde mi experiencia, de en qué consiste realmente el sueño americano y si para nosotros, los latinos, los hispanohablantes que venimos de nuestros países, emigramos legalmente aquí, si existe o no existe el sueño americano. De esto y mucho más vamos a estar hoy comentándoles a todos ustedes que buscan información, educación migratoria para venir de manera legal a los Estados Unidos, y esto lo hacemos con toda la entrega y dedicación que solo nos permite las ondas hercianas y el telecable, que es propuesto por la familia Rodríguez, don Bienvenido, Bienchi y todo el equipo que hace posible que esto esté en pie a través de este programa Migraceta con Néstor Saldívar. Así que volvemos con este programa tan intenso el día de hoy que ustedes no se pueden perder ni un segundo. Así que no le cambien y seguimos con más en Migraceta con Néstor Saldívar. Bueno, señores, que siguen este programa de Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los temas migratorios en República Dominicana y más allá. Señores, como habíamos dicho, tenemos aquí con nosotros a un amigo, a un hermano, a un compatriota que yo me honro y agradezco al cielo cada vez de haberle conocido, porque nuestras, vamos a decir, vidas han coincidido para poder llevar a cabo proyectos juntos, trabajo juntos en bien de el servicio migratorio en favor de muchas familias e individuos que están presentes en Estados Unidos, pero que también están fuera y quieren lograr el sueño de emigrar legalmente por las puertas habilitadas que ofrece el sistema migratorio estadounidense. Me honro de tener conmigo nueva vez, por segunda vez, en Migraceta, a mi querido amigo Roberto Cruz, el líder. Vamos a conocerlo hoy y vamos a conversar. Roberto, ¿cómo estás, hermano? Bueno, imagínate, estoy con mi hermano y ya eso es más que suficiente para sentirme regocijado, y más que somos miembros fundadores de la institución más grande que existe en los Estados Unidos de servidores migratorios, como lo es Emigra. Debemos sentirnos orgullosos que dentro de la junta directiva hay dos dominicanos, y esos dos dominicanos están aquí presentes, y Roberto. Así es. ¿Eh? Así es, hermano. Sí, realmente es una gran realidad que nos llena de mucha satisfacción estar juntos trabajando en este esfuerzo del Centro para la Certificación de Servidores Migratorios Emigra, que ha venido realizando actividades y que ya mencionamos mucho en nuestro programa de Migraceta, porque la gente que es usuario de servicios migratorios, Roberto, en todas partes del mundo, debe entender que hay que elevar la barra del servicio, ¿no?
y hay que buscar una manera de que si hay alguna situación fraudulenta, algo que no está bien, pues entonces existe un organismo como Semigra, que es un gremio profesional que procura profesionalizar cada vez más, que la gente actúa con ética, pero que sobre todo lleguemos a ser acreditados ante el Departamento de Justicia. Bueno, Roberto, bueno, una introducción que tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Semigra, Y nuestros esfuerzos personales, individuales de las empresas, pero antes de llegar ahí, de lo que tú haces, Roberto, de tantos años de trabajo, a mí me gustaría que la gente te conozca. Te pregunto, ¿quién es Roberto Cruz? ¿Cuál es la mejor definición que tú pudieras darle a la gente que no te conoce? bueno, yo diría yo mismo definiéndome, un enamorado, apasionado de la inmigración. Cuando digo enamorado, apasionado de la inmigración, es que en realidad me gusta tanto lo que hago que yo no me canso porque lo disfruto al máximo. Fruto de mí mismo, es algo que me nace, es algo natural. Muchos dicen, pero tú no te cansas, que tú siempre estás ahí. No, no me canso. Y tengo un objetivo común y es de ayudar a aquellos que desean incursionar en el área de inmigración. Muchas veces hay abogados que comienzan a trabajar inmigración y lo dejan por mitad, se van porque no encuentran esa base, ese apoyo que le diga, ven, dale adelante que yo voy a seguir contigo. Y así yo me identifico como un enamorado de la inmigración. Yo creo que no existe una persona que le guste más lo que hace que yo. No creo, no. Excelente. Robert, cuéntanos, ¿qué tiempo tienes tú ya dedicado a ayudar a personas a lograr el objetivo de estar legalmente establecido en Estados Unidos? ¿Y qué te ha mantenido a través de tantos años haciendo lo que haces? Yo vengo trabajando inmigración desde el año 2007 aproximadamente. Pues hacía visa, la gente iba donde mí para que lo ayudara, pero yo aprendí con mi propio proceso, pues resulta que el papá de mi padre, él es ciudadano americano, estaba en el ejército y él hacía varias peticiones, me hizo peticiones de aquí, ¿cómo se llama? De Corea, me hizo una petición de Kuwait, me hizo una petición de Alaska, que fue la última vez que él participó en el ejército, y todas se perdieron. Cuando Wow. somete la petición nueva, pues cuando yo entro, verifico que hay 4 aplicaciones sometidas para mí, y ahí es que me doy cuenta que él se estaba haciendo el proceso, que en realidad no era lo que me correspondía, ahí me correspondía prácticamente, era el CRBA. Pues resulta que yo mismo hice mi proceso de la República Dominicana y aprendí tanto que me dediqué de lleno a lo que es la inmigración, ayudando a personas, creando grupos de ayuda. Yo viéndome en los zapatos del otro, mirando y digo, pero caramba, qué difícil es cuando tú estás en un proceso migratorio y a lo mejor tú no tienes esos $100 para una consulta. Entonces yo dediqué a hacer eso de manera gratuita. Todavía lo hago de manera gratuita. Incluso mis colegas que están en Dominicana me dicen, pero es que no, es que tú tienes que cobrar. Pero eso me sale de dentro hacerlo de manera gratis. Y por eso yo no cobro cuando alguien me llama o me escribe un mensaje y que yo le doy respuesta a su proceso. Porque es algo natural que me sale del corazón, de verdad que sí. Ya, bueno, pues ahí se entiende cómo es que tú estás desde 2007 haciendo esto y es porque tienes una experiencia propia. O sea, tú vienes de las entrañas del asunto, habiendo probado y habiendo tenido quizás algunas cosas de alguien que sometió procesos en favor tuyo y que a lo mejor no fue exactamente al punto donde debía ir para poder dar el resultado que se buscaba. Y hoy por hoy yo soy testigo de que toda la semana, es más, yo creo que todos los días, tú estás haciendo un live, estás haciendo un video, que un webinar, que grupo de gente para capacitarlo. El tema de Semigra también, o sea que tú estuviste en los orígenes de crear hoy lo que es Semigra precisamente para que tuviéramos como ese amparo todos en el ámbito migratorio y crecer juntos hacia la profesionalización y el manejo de la ética en lo que hacemos como servidores migratorios. Roberto, ¿qué es lo que más importa al momento de tú trabajar con un cliente
que está buscando ese asidero legal para vivir aquí en Estados Unidos de manera permanente, legalmente, trabajando junto con su familia y todo eso? Mira, Néstor, lo más importante, lo primero que yo, cuando alguien que trata de buscar mi servicio, yo personalmente, yo le llamo, me comunico con ellos, le hago una videollamada, analizo su situación de manera personal, porque muchas veces la persona se enfocan solamente en un solo proceso cuando hay cientos de procesos disponibles. Y a veces aparecen desaprensivos que simplemente para cobrarle su dinero lo someten a procesos migratorios que al final no van a llegar a nada. Yo verifico más lo que es la persona y veo su parte familiar, porque no siempre que la gente que te va a contratar tiene los fondos para hacer el trabajo que quiere hacer o lo que necesita hacer en el momento. Yo evalúo mucho esa parte, la parte humana, porque yo tengo una teoría y quizá el éxito de mis trabajos y de que yo siempre tenga trabajo, que la gente me busque para yo trabajar, es que yo primero pongo la persona y después pongo el dinero. El dinero en este caso es secundario, porque cuando tú cambias la vida de alguien, que tú logras que la persona emigre, que se legalice aquí en los Estados Unidos, es algo que en realidad el dinero no lo puede comprar, porque la satisfacción del deber cumplido no se compra, no tiene precio. Eso es, Robert, eso es. Entonces, ¿tú entiendes que a nivel general hace falta más humanidad dentro de los servicios migratorios? ¿Qué te parece este punto? 100% de acuerdo. Pienso que el dinero en los asuntos migratorios es algo básico porque uno vive de eso, básicamente. Pero debe verse primero la parte humana, porque imagínate tú, una gente que llega a los Estados Unidos por la frontera, cruzando 70 desiertos, por aquí, por allí, de 3 países, llega aquí prácticamente sin ni un centavo. Entonces necesita someter un proceso, pero si tú le sometes un proceso con un costo elevado, pues simplemente tú le estás arrancando el alma. Más otros que llegan y que se encuentran en nuestros países, en campos lejanos, que no conocen de los procesos de inmigración, van a una oficina y solamente la impresión de la persona que lo está atendiendo le cobra dinero prácticamente fuera de lo normal, y a alguien que en realidad no lo tiene, que a lo mejor ha vendido un puerquito, un chivito para ir a una entrevista, a una oficina. Yo no me manejo de esa manera y prácticamente yo soy el Jiminián de la inmigración. Pienso que me veo de esa manera, el Jiminián de la inmigración. El Jiminián de la inmigración está buena esa, está muy buena, está muy buena. Robert, entonces, ¿de qué debería cuidarse la gente? Y esto quizás es una última pregunta en este primer bloque de esta buena conversación. Conversamos con Roberto Cruz, el líder. Bueno, son dos preguntas porque te tengo que hacer esto del líder para ver de dónde nace eso. Pero la pregunta es, la primera, antes de que cerremos este bloque, ¿de qué debería cuidarse la gente al momento de contratar, hacer un servicio, una gestión migratoria? ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes que la gente debería tener en mente? Espérate, antes de que tú contrates, le sueltes el 50% o la cantidad que te pida para hacer una gestión, ¿qué debería analizar primero la gente antes de tomar esa decisión tan importante? Mira algo, Néstor. Yo tengo una teoría y yo digo, si yo voy a contratar los servicios de un preparador de migración, forma migratoria, y yo le escribo, y esa persona a mí no me contesta y lo que me envía es un mensaje de difusión mandándome las cuentas del banco, yo no hago un proceso con esa gente. Yo no lo haría. Por una razón simple. Y la razón es, imagina que ya tú tengas un proceso con esa persona y que tú le vas a escribir, pues tú no te podrás comunicar y la comunicación es bastante difícil en ese sentido. Y lo otro es que no poner el dinero por delante de la parte humana de la persona. No. Primero es la persona y después la parte humana. Los casos míos de éxito en inmigración, yo no lo publico en redes. ¿Sabes por qué? Porque se supone que si tú me contratas a mí para que yo te haga un ajuste de estatus,
para que yo te haga un perdón, el resultado al final debe ser un perdón aprobado y una residencia americana. Yo por eso no lo publico y por eso siempre hago ajuste de estatus, aún sin yo tener que publicar los trabajos que son positivos en mi oficina. Y ese yo creo que es el éxito que yo tengo. Yo solamente publico en mis redes casos de éxito cuando son excepcionales, que se salen de la normalidad. Por ejemplo, yo someto un visado, una petición familiar, someto un K3 y me lo aprueban en 2 meses, pues algo extraordinario, pues algo así yo lo puedo publicar porque es algo que se sale de lo normal. Pero si yo sigo un proceso de inmigración, una petición, y eso dura 24 meses para aprobarse, y al final tú tienes una residencia americana, pues yo no tengo que publicar eso como un caso de éxito, porque se supone que eso siguió su curso normal de inmigración. Y quizá yo pienso que eso es lo más importante y lo que la persona debe de mirar al momento de hacer un proceso migratorio. Excelente, Robert. No, muchas cosas importantes que la audiencia de Migraceta con Néstor Saldívar en esta ocasión puede llevarse al momento de que tenga que contratar los servicios. Una última pregunta, como dije ahorita, Robert. Roberto Cruz, el líder. Así que tú dices cuando te presentas. Cuéntanos un poco de esto para cerrar este bloque de la entrevista. ¿Cómo llegó eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el origen de que el líder? ¿Por qué? Adelante. Es una historia un poco, es larga pero graciosa. Te la voy a resumir. Cuando yo entré a la universidad, yo estudié en UTESA, Ingeniería en Sistemas, de los primeros ingenieros que se graduó de UTESA, que resulta que yo, desde que comencé a los 6 meses aproximadamente, habían elecciones para los comités estudiantiles. Y yo desde el principio, desde que arrancó eso prácticamente de los comités en la universidad, yo fui presidente del comité de mi carrera, desde que llegué hasta que me gradué. Y todas las actividades que se hacían en el área de informática tenían que pasar por la mano mía, todo. Recuerdo que antes, en esos tiempos existían la discoteca y ellos iban y buscaban al líder del grupo. Entonces yo me hice el líder de todos los presidentes de los comités y yo lideraba esa parte con el rector, que era Príamo en esos tiempos. De ahí me sale el líder. Siempre dicen, no, hablen con el líder, que es el que sabe de esos procesos y de esos casos. También cuando en los asuntos de las inscripciones, yo siempre tenía el sello o estaba en la lista, siempre estaba en la parte de adelante de todo y de ahí viene ese nombre que me digan el líder. Y se me quedó el nombre y de ahí nunca me he tenido otra jerga para mí. Excelente. No. Ahora sí que entendemos bastante bien los orígenes del líder y que en Estados Unidos, después de estar viviendo por muchos años siendo un ciudadano americano, pues lleva el nombre de Roberto Cruz, el líder, y sigue dando ejemplo de que sí se puede echar para adelante en este país de las oportunidades que es Estados Unidos, dando buen ejemplo de lo que es ser un dominicano que no olvida sus raíces y que se destaca en tierras lejanas de nuestro pequeño terruño, ¿verdad? De pocos kilómetros cuadrados comparados con esta nación del norte que es Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir conversando con Roberto, pero antes de seguir conversando, vamos a ir a una pausa obligatoria y al regreso vamos a estar hablando de la carne, ¿no? Del asunto que a ustedes les gusta, de la sustancia, de cosas que ustedes pueden aprender de Roberto en cuanto a los procesos migratorios, principalmente en lo que tiene que ver con los casos de obtención de residencia por la vía familiar a través de ajuste o de procesos consulares y las nuevas normas que hay en cuanto a los precios y todo eso. Así que no le cambien, sigan ahí con este programa Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. No le cambien. Y aquí seguimos con más de Migraceta con Néstor Saldívar, este programa de inmigración que estamos liderando la opinión y los comentarios de inmigración en República Dominicana y más allá. Y aquí seguimos con esta conversación con nuestro querido amigo Roberto Cruz, que ya en la primera parte de la entrevista conocimos más al líder, a esta persona que empezó con los servicios migratorios y hoy pues es muy conocido, ha tenido bastante éxito en el trabajo que realiza
y bueno, estamos conversando con él. Roberto, recientemente ha habido cambios que pueden ser confusos con el tema de los ajustes de estatus en Estados Unidos. Hablemos un poco de eso a raíz de los nuevos precios que empezaron a entrar en vigencia a principios de abril de este año por los ajustes que UCIS hace de manera de acuerdo al tiempo, como van pasando y se ajustan, ¿verdad? Los costos. Pero cuéntanos un poquito qué está pasando a nivel de ajuste de estatus y las posibles confusiones que la gente esté teniendo para poder hacer los pagos de las distintas tarifas que impone UCIS para los distintos procesos. Gracias, Néstor, por la pregunta, porque yo sé que le servirá a muchos que van a ver esta entrevista en diferido. Mira, resulta que Inmigración, a partir del 1 de abril, actualizó los precios en los procesos de ajuste de estatus y prácticamente en todos los procesos migratorios. Pero en el caso que nos confiere a nosotros ahora mismo, Ahí está la llamada sonando. Ok, bueno, en el caso de nosotros en particular, en los ajustes de estatus, hubo cambios significativos. Pues resulta que anteriormente los que se sometía a inmigración, lo que llamaban los concurrent filing, incluía el ajuste de estatus, el permiso de trabajo y el advance parole. Esto tenía un valor total de $1,225. Inmigración hace los cambios y resulta que ahora ellos dicen que el ajuste en sí, el valor es $1,440, pero tiene una información un poco más abajo que dice que si tú vas a someter un concurrent filing, tú tienes que someter los procesos de manera separada. La confusión radica en que los preparadores que han sometido procesos nuevos, entonces hacen un cheque de $1,440, el permiso de trabajo, que son $520, entonces hacen un money order o hacen un G1450 de 520. Pero las van para hay que someterlos separados. Lo que pasa es que hay una parte pequeña que dice que si tú sometiste un ajuste de estatus después del 1 de abril, el permiso de trabajo costaba 260. Por tanto, un ajuste de estatus solo que tú sometes a inmigración, el valor es $1,440. Si tú sometes permiso de trabajo más ajuste, son $1,700. Pero si somete un concurrent filing, todo el paquete completo, es decir, ajuste, permiso de trabajo y advance parole, tendría que pagar $2,330. Lo que costaba $1,225 ahora cuesta $2,330 y se hace un solo G1450, que es el formulario que se hace en inmigración para que ellos se hagan el cobro de la tarjeta de crédito de manera automática. A la persona tener la confusión y no saber, envían a inmigración montos que no se corresponden y eso conlleva a que te devuelvan el paquete completo. Inmigración no viene y te dice, no, que tú sometiste de menos, no, te lo devuelve y eso te va a retrasar un caso aproximadamente 2 o 3 meses cada vez que te devuelve un paquete por falta de pago, porque ellos le dicen que es por falta de pago, no porque tú hiciste el pago incorrecto. Pero tampoco te dicen cuánto que tú tienes que pagar. No. Ellos simplemente te lo devuelven para que tú envíes el pago correcto. Correctamente. Sí, hay mucha confusión de los usuarios y de muchas personas, incluso que no tienen la información como tú la estás presentando, y entonces esto crea situaciones que lo que hace es retrasar tu caso. Por eso es que usted tiene que buscar, ¿no? A personas capacitadas como Roberto, ¿no? Que se encargan de esto y están ahí pendientes de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo para no tener estos inconvenientes. Algunas precisiones, tú hablabas del concurrent filing y eso en inglés lo que quiere decir es, ¿verdad? Un sometimiento conjunto al mismo tiempo de el formulario I-485, que es el que se utiliza para ajustar estatus. Y el ajuste de estatus es cuando tú estás presente en Estados Unidos. Tú vas a buscar la residencia estando presente en Estados Unidos.
Y eso es concurrent filing, cuando tú puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo, permiso de trabajo, la solicitud de la residencia y el tema del permiso de viaje por adelantado. ¿Cómo Y están hay los un tiempos tema, de aprobación, Robert? Ajá, hay ajá, un tema, adelante. antes de continuar, hay un tema interesante y es que para inmigración, si tú no sometes los exámenes médicos de manera conjunta con el paquete de ajuste, pues ellos no lo toman como un concurrent filing, ellos lo toman como si tú te hubieras sometido el paquete de manera separada. Ese Mm. simple error de no enviar los exámenes médicos te lleva a que el caso se te retrase hasta un año. Eso, tan simple como eso, te retrasa un caso. Anteriormente, muchos abogados decían que no, que se enviara primero el paquete de ajuste y que luego se enviaran los exámenes médicos. Tuvo inmigración que salir a decir que luego de que usted envía el paquete de ajuste, esos exámenes médicos no tenían vencimiento. Y aún ellos especificando que lo enviaran así, no lo enviaban junto con el paquete de ajuste. Así que si usted prepara documentos de inmigración y va a hacer un ajuste de estatus, no importa la categoría en la que lo vaya a hacer, debe de enviar el examen médico junto con el paquete. Esa precisión es interesante y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque en mi caso particular, Robert, yo tuve una Uh -huh. experiencia con este tema del examen médico en mi propia petición, en mi propia solicitud de ajuste de estatus. Bueno, ¿qué sucedió? Que no se sometió los exámenes médicos, el I-693, que es el formulario que tú vas a donde un médico autorizado por UCIS y bueno, te hacen los exámenes médicos del lugar, ven las vacunas que te faltan, etcétera, y te certifica que tú estás bien, que no hay ningún problema. Bueno, eso se manda sellado con el formulario, con todo completado y firmado y sellado por el doctor. ¿Qué sucede? La visa EB2 por interés nacional, que fue la que yo recibí ese beneficio y obtuve la residencia permanente en base a la EB2 por interés nacional, que ya todo el que está acostumbrado a escuchar el programa me ha escuchado muchas veces hablar de ella. A mí nos requirieron en un punto del proceso, Robert, un requerimiento de información adicional. Y el requerimiento fue que no tenían el examen médico. Entonces, fíjate, eso lo mandaron en marzo del año pasado. La visa estaba disponible en ese momento, cuando ellos mandaron eso. Y pidieron y solicitaron que lo hicieran lo antes posible, porque los asuntos del boletín cambian y entonces ya no se asegura que puedan ser tan rápido el proceso. Si ellos hubieran tenido mis exámenes médicos desde el momento que se sometió el proceso de ajuste de estatus, la residencia por la EB2 por interés nacional nuestra hubiera salido todo, Roberto, impresionantemente, en un proceso no mayor de 8 o 9 meses aproximadamente. La recibimos finalmente en un año y medio, prácticamente todo el proceso, desde inicio hasta fin, pero si hubiera tenido los exámenes médicos, la visa hubiera estado disponible cuando ellos nos mandaron y hubieran conocido nuestro caso. Eso es un buen punto que tú señalas, porque de tener todo el paquete junto, cuando te permite el boletín de visas, ir adelante con tu ajuste de estatus, entonces ellos no van a requerir ninguna información adicional y estando vigente la visa, aquellas que son limitadas, por ejemplo, las categorías familiares, que son esas 5 categorías que tienen límites de visa y las visas basadas en el empleo también, pues entonces no hubiera ningún inconveniente. Qué buen punto que tú traes, porque también toca de manera directa mi experiencia. Roberto, las diferencias entre hacer el proceso desde aquí, estando en Estados Unidos, o hacerlo estando en nuestros países. ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerlo en un lugar o en otro? Bueno, primeramente, para una persona poder hacer lo que es el ajuste de estatus, obligatoriamente tiene que estar dentro de los Estados Unidos. Debe haber entrado inspeccionado, no puede tener inelegibilidad, no puede tener Mm, inadmisibilidad. Sobre todo en esto, algo que aprendimos bueno, nuevo, que no puede ser deportable. Tiene que tener esa correcto. característica, tiene esas 3 características.
Luego, si pertenece a una categoría inmediata, simplemente va a ser un ajuste de estatus normal y en los tiempos actuales, cuando la persona somete un ajuste y lo somete como un concurrent filing, el tiempo aproximado entre lo que tú envías a inmigración a que tú recibes respuesta es aproximadamente de 3 a 4 días. Pero luego de eso, tú vas a recibir lo que es un código para poder digitalizar el proceso. Y cuando digitaliza, automáticamente tiene la huella. Es decir, que en tiempo récord, aproximadamente de 45 días, ya tú tienes en la mano un social y un permiso de trabajo. Increíble, pero cierto. Tengo clientes que se tomaron huella el 1 de abril de este año y ya el día 8 habían recibido social y permiso de trabajo. Esto quiere decir Wow. que el aumento en los precios conllevó a que inmigración trabajara más rápido y que las personas pudieran obtener sus documentos de manera expedita, algo que no se había visto en inmigración. Y eso tiene que ver con el aumento de precios y poder haber contratado más personal. Y con la otra pregunta con respecto a qué conviene más, si un proceso consular o un ajuste, siempre el ajuste de estatus será más conveniente, siempre será más rápido, pero tiene la característica y es que tiene que tener un cualificado, un esposo, alguien que esté dentro y que si pertenece a una visa preferencial, que esa visa se encuentre disponible en el boletín de visa que se emite todos los meses. Si esas condiciones no se dan, pues tú no puedes hacer ajuste. Y cuando tú haces el proceso consular, pues tienes que esperar que se te apruebe en UCI, luego que eso lo manden al National Visa Center, que te asignen un número de casos y un número de invoice, que se procese los 6 pasos. Luego que el Centro Nacional de Visa te apruebe los 6 pasos, pues lo envía a las embajadas correspondientes para que le asignen una cita. Pero esa cita se la van a asignar aproximadamente para 45 días después. Tiene que el proceso es más largo, mucha gente dice es menos costoso, yo digo que es más costoso porque el tiempo cuesta y en este caso el tiempo de espera es demasiado largo. Por tanto, yo 100% recomiendo que hagan los procesos si tiene la posibilidad por ajuste de estatus. Correctamente, claro, porque evidentemente va a ganar, vamos a decir, introducirse inmediatamente en el tren productivo al obtener el Social Security Number, el número de seguridad social y el tema también del permiso de trabajo, que se está agilizando bastante, tal como dices, cuando se hace el proceso de ajuste. Está clarísimo que el proceso de ajuste, cuando tú estás presente en los Estados Unidos, y el proceso consular es cuando tú estás fuera de Estados Unidos y estás esperando una aprobación de petición estando fuera. Bueno, Robert, yo creo que hasta aquí hemos tocado estos puntos que tienen que ver con el ajuste de estatus y los procesos consulares. ¿Qué tiempo está tomando, por ejemplo, en términos, porque son varias categorías, eso es un tema ahí, pero vamos a hablar un poquito de los tiempos en cuanto a las peticiones familiares? ¿Cuáles son los tiempos que más o menos se están manejando ahora para que una petición sea aprobada? Y luego de eso, ¿qué tiempo más o menos de espera debe tener las personas para poder tener ya finalmente la tarjeta verde o poder ser aprobado en la embajada si está fuera o si está aquí, como sea, para poder ya estar legalmente en los Estados Unidos? Mira, la categoría ahora mismo, las categorías inmediatas, todas, el tiempo de espera en UCIS, en el Servicio de Inmigración, es 18 meses aproximado. Ese tiempo es el que se toman ellos para aprobarte el caso. Cuando se trata de categorías inmediatas, llámese un padre pidiendo a un hijo menor de 21 años soltero, un esposo ciudadano pidiendo a su cónyuge o un hijo ciudadano pidiendo a su padre. Esas 3 categorías inmediatas, el tiempo de uso es 18 meses. Luego, ellos a los 18 meses te envían la aprobación
pero te envían el caso al National Visa Center y en el National Visa Center inmediatamente lo completa, pues ellos retienen el caso por 7 meses. A los 7 meses envían entonces el caso a la embajada para que la embajada te asigne una cita. Es decir, que el tiempo para que un ciudadano, a una persona en categoría inmediata, llegara a los Estados Unidos, el tiempo promedio es 26 meses. Esos son los tiempos reales que maneja inmigración. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a los Estados Unidos si tú eres cónyuge de un ciudadano americano? ¿Cómo tú podrías acelerar ese proceso o expeditar el proceso? Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí porque vamos a hablar de ese aceleramiento, lo vamos a hablar, Okay. pero después que vayamos a la pausa, porque hay una manera de acelerar principalmente el tema de las peticiones de una persona ciudadana que está pidiendo a su cónyuge y que hay una manera bien interesante que lo vamos a ver con Robert, pero después de la pausa. No le cambien, esto es Migraceta con Néstor Saldívar. Venimos después de la pausa. Y aquí seguimos con más de Migraceta con Néstor Saldívar en esta conversación muy interesante, conociendo a un gigante, un hombre que ha hecho mucho en el campo migratorio en los Estados Unidos, pero no solamente por él, en favor de él, para tener un trabajo, sino para ayudar a muchas personas a lograr la consecución del sueño americano, obteniendo la residencia permanente, la ciudadanía. Estamos hablando con el líder Roberto Cruz, un amigo, un compatriota que se destaca en Nueva York, en Estados Unidos, en diversas actividades que tienen que ver todas ellas básicamente con el tema migratorio. Roberto, antes de irnos a la pausa, tú ibas a hablar y yo te interrumpí del tema interesante que mucha gente te conoce por eso también, y es un tema que busca, ¿verdad? Una estrategia, ¿no? Una estrategia que permite acelerar las peticiones familiares cuando son familiares inmediatos de ciudadanos americanos o ciudadanas americanas y que están pidiendo a su cónyuge. Entonces, háblanos de esto, porque yo sé quizás tú puedes hacer un poco de historia de cómo fue esto, de cómo te decían que no, está loco, ¿qué es esto? No, eso no es verdad. Cuéntanos un poco de eso para que la gente entienda en qué consiste esta manera de acelerar un proceso de petición familiar cuando se trata de un familiar inmediato de un ciudadano americano. Bueno, resulta que en el 2021 yo comienzo a investigar de estos procesos, pero ¿cómo es que yo voy a acelerar un proceso? Alguien me decía, pero es que es demasiado tiempo. Yo, pero debe haber una forma. Y trato de comunicarme con UCI para hacer un expediente de caso. No hay manera. Pero me encuentro con esto. Y dice, oh, la visa K3. Busco información en UCI, pero no hay información. Luego veo en la parte final, la parte de abajo, que dice, este proceso es gratis, no tiene pago. Yo, pero ¿por qué no hacerse? Someto el proceso a inmigración y, Néstor, en 52 días me aprueban esa petición. Resulta que me lo aprueban y yo comienzo a hablar de la visa K3. Tú sabes que nadie se quiere quedar, ¿cómo te digo? Todo el mundo quiere decir, si no fuiste tú que lo descubriste, eso no existe, eso es mentira. Pues yo comencé con una campaña K3 y comencé a hacer el proceso K3 y aprobarme los casos. Hasta que llegó un punto que no te la van a dar porque la gente nunca quiere decir, no, él fue que comenzó con eso. Pero lamentablemente yo tengo que decirle, yo descubrí ese proceso de la visa K3 y hoy todo el que trabaja el proceso de alguna manera sabe que el líder descubrió la K3 y que la mayoría de personas que han llegado a los Estados Unidos bajo este proceso han llegado porque yo la puse a funcionar prácticamente. Yo digo que puse a los oficiales de inmigración a trabajar este proceso, pues ellos mismos no lo entienden. Incluso en la página de UCIS ellos dicen algo, pero en la práctica es totalmente diferente a lo que ellos dicen. Pues cuando uno se va en la página de inmigración, te dicen que tú vas a entrar a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante y que tú vas a poder obtener un permiso de trabajo, que tus hijos van a entrar con una visa K4 y que luego tú vas a tener que hacer un ajuste de estatus. Eso es la teoría.
Pero en la práctica lo que sucede es lo siguiente: cuando tú sometes una petición familiar de un ciudadano americano hacia su cónyuge, pues entonces ya inmediatamente la somete, que tú tienes recibo en la mano, lo vas a obtener al minuto de tu pagarlo. Tú haces el paquete de K3 de manera física y tú vas a tener dos procesos en inmigración de manera simultánea. ¿Qué hacen ellos? Cuando el proceso ellos lo reciben, entonces te envían una carta de cancelación del K3 y te aprueban lo que es el I-130. Te aprueban el I-130 y tú sigues su proceso normal que debe hacer a nivel de la embajada. Significa que lo que está escrito en inmigración es diferente a lo que sucede en la realidad. La K3, señores, es gratis, es una realidad, sí funciona. Pues yo tengo más de 40 aprobaciones de K3 y están ahí y ahí está la muestra. Así que si usted es un ciudadano americano y está haciendo una petición por su cónyuge, el proceso a someter es la petición familiar y el K3 de manera simultánea. También, si usted es un residente americano pensando en hacerse ciudadano y usted teme que al hacerse ciudadano sus hijos van a quedar fuera, pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque te hace ciudadano americano, entonces hace la petición por los derivados, pero somete el K3 por la esposa y va a arrastrar a los hijos y le van a aprobar la aplicación al mismo tiempo a todos. Va a llegar más rápido y tú no te vas a tener esa limitante de hacerte ciudadano. Oye, pero qué interesante todo esto de la K3. Bueno, y una pregunta, Roberto, ¿qué era lo que decía la gente antes de que vieran la realidad de la K3? Cuando tú empezaste a hablar de esto, K3, esto, vamos a acelerar los procesos, ¿qué era lo que decían en ese momento? No había manera, ese tipo está loco. Oye, a este, que Catre, había un amigo por ahí que me hacía bullying. Me hacía bullying. Ya, Él decía, está como un chico hablando caballá por ahí, ese tipo está loco. ya. Pero No, no. gracias a Dios, yo nunca le respondí, pero gracias a Dios que él mismo ha reconocido que sí, que funciona y que sí es de verdad, que es un proceso que es real y que yo lo he venido vendiendo a todos mis amigos que trabajan en inmigración. Yo soy amigo casi de todos los que trabajan en inmigración en Dominicana, los que están en el medio ahí, la televisión y todo. Y ya ellos saben que sí funciona el proceso, que es un proceso que es viable, que es real. Y yo le invito a que cuando usted tenga un ciudadano americano que haga una petición, que le someta el proceso y de esta manera usted lo va a ayudar a traer a su cónyuge. Que de eso se trata la inmigración, de unir familia. Por tanto, usted tiene que ayudarlo a unir la familia. Y esta es la mejor manera de hacerlo, con la visa K3. Robert, una pregunta técnica. El cónyuge está fuera de Estados Unidos, se hace la petición, el ciudadano americano quiere traer a su esposa o viceversa, la esposa ciudadana quiere traer a su esposo que está fuera, hace la petición con el I-130. Ya dijiste que, bueno, los tiempos de procesamiento andan por 14, 16, 18, muchos meses para poder aprobarse ahora, depende en el centro que caiga. Pero ahí está la cosa. Si la persona hace la petición y luego entonces llena el K3, el formulario para la K3 y lo somete de manera física, cuando se apruebe esa petición, la persona tiene que venir inmediatamente a los Estados Unidos o puede esperar que el proceso se complete para lograr al tema del procesamiento consular y todo eso. ¿Cómo es eso ahí? Bueno, en teoría debería ser así, pero en la práctica es que lo que se te va a aprobar es el I-130. El K3 te van a enviar un documento de cancelación y te van a decir, hemos cancelado esta aplicación y te enviamos una comunicación. Pero cuando tú vas al I-130 que tú has hecho electrónico, ahí aparece el I-130 aprobado. Por tanto, yo te puedo decir con exactitud que nunca tú vas a tener un K3 aprobado. Quien te van a aprobar es el I-130, pero te lo van a aprobar de manera expedita. Wow. Entonces, ya eso del K3 no se aprueba y por no aprobarse,
el cónyuge no tiene la obligación de salir corriendo, entrar a Estados Unidos, sino más bien que ya se descartó el K3. Lo que se aprobó fue aquella que es el I-130 y ya entonces se sigue el proceso normal. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a los tiempos? O digamos, ¿cuál ha sido el tiempo más corto? Mencionaste algún tiempo ahorita, no recuerdo exactamente cuál fue, pero el más extenso que has tenido y el más corto de aprobación. El más largo ha sido 10 meses y el más corto 52 días. Después todos han sido en ese margen de 52 a 10 meses. No ha pasado hasta ahora, hasta el día de hoy. Sí, y bueno, imagínate que tú te puedas ganar 10 meses, 8 meses en inmigración. Yo pienso que eso es suficiente. Hasta un mes que tú te ganes es suficiente. Es bastante bueno. Por tanto, es un proceso que es viable. No dejen de hacerlo. Es gratis. Usted no tiene que pagar fee de inmigración. Un error que cometían es que como el I-129F, que es el mismo formulario de la K1, tiene un fee, ahora mismo pues mandaban un cheque pagando el proceso y resulta que inmigración se lo devolvía. Yo digo que quizá ahí era que tenían el error, porque decían, bueno, ¿y para qué yo voy a pagar 2 veces, 2 procesos? Y a lo mejor no me lo aprueban, pero es que no entendían que era gratis, porque en la misma plataforma dice que es gratis. Pero cuando tú buscas la información es muy ambigua y incluso tú te vas a la inteligencia artificial y tú le escribes cuáles son los requisitos para la K3, te habla que tú tienes que enviar certificado médico, que tú tienes que enviar récord de la policía y muchísimas cosas que en realidad no tienes que enviarlas. Y quizá por eso, por la falta de información, es que muchas personas piensan que no funcionaba. Ya realmente saben que funciona porque tenemos la prueba de que sí funciona. Excelente. Bueno, Robert, ya en esta parte final, a mí lo que me queda es preguntarte, ¿qué ves en el panorama migratorio de Estados Unidos y qué debería procurar un servidor migratorio, una persona que está haciendo de su vida profesional la gestión migratoria en Estados Unidos? ¿En qué debería prepararse por lo que tú miras hacia lo que viene? ¿Qué tú crees que viene? ¿Y en qué deberíamos nosotros estar mejor preparados para atender esa demanda que pudiera existir en un futuro inmediato o vamos a decir un poco más a largo plazo? Bueno, precisamente estábamos tú y yo hablando de eso y yo soy de lo que pienso y digo. Tengo varios amigos comunes que a veces nos reunimos y en realidad el proceso aquí dentro de los Estados Unidos que debemos estar enfocados es en los perdones. Porque el gran flujo de inmigrantes que ha entrado a los Estados Unidos, que van a hacer el proceso, que se van a casar, que van a hacer visas laborales, que ya tienen TPS, que tienen algún proceso sometido en inmigración, al final de la jornada, para poder regularizarse, tendrán que someter perdones. Ya sea que hagan visa U, que hagan visa T, cualquier proceso que hagan van a tener que someter perdones. Y por eso es bueno que vayan enfocándose en los que, mismo que tú me estabas diciendo ayer, que está enfocado en las inadmisibilidades y lo que tiene que ver con estas personas que tienen procesos en la corte. Cómo tú sacar a la persona que se encuentran en corte de inmigración para que esos casos vayan a UCI. Básicamente ese es el panorama que viene y el que no esté preparado para eso va a quedar fuera. Así es. Bueno, hermano, 1.000.000 de gracias por esta oportunidad que hemos tenido de descubrirte más, de saber más tus intenciones en este mundo tan dinámico de la inmigración en Estados Unidos, por qué lo haces, por qué lo vienes haciendo ya cerca de 20 años desde los Estados Unidos. Gracias, Roberto, por todo lo que haces. Te deseo lo mejor y bueno, nos deseamos lo mejor desde Semigra en lo que estamos haciendo por esta comunidad de preparadores, de servidores migratorios en toda la Unión y más allá en otros países de Latinoamérica. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo fuerte. Gracias, Néstor, por la invitación y señores, invitarlo
aquellos servidores migratorios que se encuentran en República Dominicana a invitarlos a formar parte de Semigra. El próximo año tendremos la segunda convención de servidores migratorios en la ciudad de New York. Y si usted es un servidor migratorio y usted no tiene visa, pues nosotros le podemos extender un documento, una carta invitándolo a la convención para que pueda acompañarnos en la segunda convención de servidores migratorios. Y se despide Roberto Cruz y nuestro CEO de Semigra, Néstor Saldívar. Bueno, un abrazo. Ahí escucharon, ya no hay que decir más nada. Volvemos después de la pausa. No le cambien. Y aquí seguimos con más de Migraceta con Néstor Saldívar. Señores, y ya en esta etapa final del programa de hoy, de este sábado, pues yo quisiera comentar un poquito sobre algo que muchas veces ha estado en los medios, principalmente República Dominicana, nuestro país, y es lo que tiene que ver con el sueño americano. Yo tengo aquí 2 años viviendo en los Estados Unidos. Vivo en Utah. He viajado a varios estados en estos 2 años. He visto la situación. Si la situación era diferente antes, 10 años, 20 años atrás, 40 años atrás, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que realmente existe todavía oportunidad y para nuestra gente en República Dominicana o en Latinoamérica, sí existe todavía el llamado sueño americano. Es muy posible que quien viva en los Estados Unidos y esté acostumbrado a la dinámica, a la cultura de crecer en, vamos a decir, en cierta burbuja o en ciertas oportunidades que desde nacimiento se le presentan, para ellos quizás las cosas son más difíciles. Pero para nosotros que venimos de realidades económicas, sociales, de idiosincrasia distintas, todavía este país que se llama Estados Unidos representa una gran oportunidad para muchas personas. Es muy difícil decidir salir de su país por cualquiera que sea la razón. Nosotros salimos de nuestro país por circunstancias que no estábamos mal, no enfrentábamos una situación difícil en nuestro país, pero teníamos el deseo de venir aquí y tener una experiencia y la suerte, o vamos a decir, las oportunidades se presentaron para que nosotros nos quedáramos aquí de manera definitiva y hoy fuéramos lo que somos, residentes legales permanentes en este hermoso país. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que yo veo y por qué yo sustento que sí existe sueño americano? Existe sueño americano para aquel que viene con deseos de trabajar y establecerse. Por ejemplo, en nuestros países, abrir una empresa y ponerla a funcionar con una cuenta de ahorros, a mí, que soy un emprendedor desde siempre, nos costó más de 3 meses en lo que se abría el nombre, se registraba la empresa, se conseguía el RNC y se montaba la cuenta de banco a nombre de la institución o la empresa, la razón social que tú creaste. Esos 3 meses, 4 meses que tú puedes invertir para tener esto y desarrollarlo y tenerlo en función hoy por hoy, en Estados Unidos a mí solamente me llevó a hacerlo 1 hora y 15 minutos. Crear la empresa, tener lo que nosotros llamamos el RNC o el EIN number, que es el número de identidad de una empresa, hacer la cuenta de banco, tener todo eso, eso fue asunto de horas. Entonces, esto es lo que permite que realmente la gente que viene a trabajar en busca del sueño americano logre las cosas más rápido en un país como este. Hoy por hoy, eso no ha cambiado, eso sigue en pie. Pero, por ejemplo, tú necesitas un vehículo para hacer tu trabajo. Bueno, en Estados Unidos, para no hacer tu trabajo, no, para tú moverte y vivir de manera cómoda y tranquila y desplazarte como tú quieres, tienes que tener un vehículo. En las casas, en los hogares, hay tantos vehículos como personas adultas que puedan manejar. Esa es la realidad en los Estados Unidos. Entonces, usted necesita un vehículo. Pues es muy fácil para una persona que esté en regla, que esté legal en los Estados Unidos, ir a un dealer y de acuerdo a su historial crediticio, entregarle la llave de un vehículo, como pasó conmigo, que fui y busqué uno de los primeros vehículos que nosotros tenemos y simplemente fue ver, es el que quiero, téngalo, lléveselo. ¿Qué va a dar de inicial? Nada. Ah, no, pues no hay problema, mire, usted va a pagar tanto mensual, esto es, vaya, usted puede irse.
y en asunto de horas tener su vehículo sin garante, sin necesidad de un préstamo adicional fuera para que se le entregue un vehículo. Entonces, esta es otra razón para que quien viene a trabajar de verdad, que tiene una visión clara de lo que quiere aportar, tanto aquí en Estados Unidos como fuera de aquí, pues logre sus buenos propósitos a nivel personal, a nivel profesional y como lo quiera. Y por último, destacar una cosa más. Todavía existe el sueño americano. Depende del estado que usted elija vivir, usted tendrá muchísimas facilidades para poder encontrar entretenimiento sano para su familia, parques de diversión en sobra para que sus niños se desplacen y tengan oportunidades, oportunidades de educación fuera de lo que es la educación formal, que van los niños desde temprano hasta terminar, otras oportunidades más de aprendizaje, de actividades recreativas, que lamentablemente por las condiciones de nuestros países, un latino no tiene acceso a eso. En resumen, he señalado estas cosas con el interés desde mi propia experiencia que vivo aquí en los Estados Unidos y que he venido aquí con un propósito claro y marcado de poder seguir desarrollándome como un profesional. Aquellos que tengan la mera intención igualmente de destacarse, de poder buscar la manera de desarrollarse y aprovechar la superautopista de desarrollo que significa todavía Estados Unidos, estas cosas se pueden lograr si vienes con esa intención. De lo contrario, si vienes con una intención de ser un parásito para poderte apegarte al sistema de alguna manera, creo que no vas a conseguir lo que estás buscando. Todas las cosas merecen un sacrificio. No es lo mismo trabajar 18 horas, 14, 16 horas en República Dominicana y ver los resultados que trabajar la misma cantidad de horas y ver resultados en los Estados Unidos. Las cosas se han puesto distintas a nivel económico, pero todavía hay magníficas oportunidades para nuestra gente que vive en nuestros países de Latinoamérica, pero que vienen con un sentido claro en busca de prosperidad, de oportunidades y de mejoras para su vida. Ahí los dejo, como dice Khalil Michel, para que ustedes tengan una opción de mirar a que sí existe realmente el sueño americano para nuestra gente de nuestro país. Con este comentario cierro el programa de hoy de Migraceta, deseando lo mejor a todos ustedes que siguen este programa en el cual lideramos la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. Yo soy Néstor Saldívar, será hasta la próxima ocasión. La Z101 presentó Migraceta, migración desde la A hasta la Z.